Días y en aras de la puntualidad vamos a ir dando inicio. Igual después vamos a subir el programa en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a Hernando Carrillo, que como siempre en su generosidad nos acompaña para compartir de diferentes temas que sabemos que él maneja, que conoce, que lo ha vivido, que es lo que más me gusta, porque él habla desde una experiencia de muchos años construyendo. Y pues nada, Hernando, muchísimas gracias, bienvenido. Y hoy queremos hablar un poquito sobre lo que son competencias ciudadanas. Pero como estábamos hablando detrás de bambalinas, em, hay temas que definitivamente ya están identificados en propiedad horizontal y son puntos álgidos. Yo diría que, por ejemplo, los presupuestos yo no le veo tanto problema porque al fin y al cabo eso no es de los administradores, uno es pasajero y si los dueños, que son los que les duele, no dan el presupuesto para mantenerles bien su edificio, pues es su problema, en últimas, porque yo renuncio y me voy, y ahí les dejo su edificio. Miren a ver qué van a hacer. Pero sí hay un tema bien complicado que es la convivencia, y creo que eso tiene que ver mucho con competencias ciudadanas. Ya puedes activar tu micrófono. Bueno, pues sí, Luz Dari, muchas gracias por la invitación. Como siempre, usted tiene unos retos muy interesantes para conversar y me parece que es interesante que entre todos podamos ir construyendo mejores comunidades y seamos conscientes de cómo debemos actuar como personas. Y lo que usted acaba de introducir es muy cierto y sobre todo en estas épocas se puede evidenciar más porque el problema principal, como usted lo menciona, es la convivencia. Digamos que no sabemos cómo, de una u otra manera, generar esas actividades que nos hagan más armónica, más tranquila, más pacífica la relación entre unos y otros. Y pues la idea de conversar hoy sobre esto de las competencias ciudadanas es un poco enmarcarla en lo que tenemos que hacer nosotros como actores de la propiedad horizontal, enmarcarla un poco en lo que es esa microsociedad donde nosotros vivimos todo el tiempo y estamos viviendo permanentemente los retos, las circunstancias problemáticas, el día a día, toda la casuística que nos envuelve. Entonces es muy importante. Yo a veces en estos días hablando con algunos colegas, bueno, no sin antes saludar a las personas que se han conectado y que me encanta mucho que estén muy interesados en este tema porque al fin y al cabo son digamos, estas competencias, digamos, son las primordiales que podemos empezar a evidenciar en las comunidades que nosotros manejamos. Entonces les decía que hablaba con algunos colegas en estos días y me decía, oye, cada vez resulta más difícil administrar, cada vez resulta más difícil vivir en un conjunto o en un edificio, porque evidentemente hay mucha intolerancia, hay mucha incomprensión, hay mucho conflicto, hay poca participación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ver muchísimo con algo que se presupone en las competencias ciudadanas, que es la formación de ciudadanos autónomos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, no sé, me gustaría mucho que conversáramos sobre este tema que es magnífico, me encanta mucho hablarlo porque me apasiona, sobre todo porque es la génesis, digamos, de lo que nosotros debemos empezar a construirnos como personas, pero sobre todo como seres sociales que somos, que interactuamos los unos con los otros. Si no estamos preparados para hacer ese ejercicio, claro. Entonces, a veces pregunto esto, ¿no? Bueno, entonces uno dice, ¿qué es la solidaridad? ¿Qué es el buen trato? ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es el respeto? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos dentro o fuera de los conjuntos o de los edificios? A veces ni siquiera pertenencia tenemos por nuestra propiedad, porque al fin y al cabo en una copropiedad que es un régimen especial, allí de cierta manera
confundimos entre dos personas, una que somos propietarios y otra que somos copropietarios. Y ambas tenemos que ejercerlas con una responsabilidad importante. Entonces, pues muy bien, interesantísimo tema, así que por donde quiera empezamos. Gracias, gracias, Hernandito. Gracias a todos los que se han conectado por estar ahí. Y bueno, tú hablabas de un tema que me llama mucho la atención y hablabas de esas competencias, tener seres sí, seres autónomos. Pero a mí me inquieta esa palabra autónomos, porque es que uno va a ver en la propiedad horizontal en Colombia lo que menos hay es autonomía. Sí, muy interesante ese tema de la autonomía porque corresponde, digamos que como hay un desarrollo humano, dentro del desarrollo humano hay un desarrollo moral. Y dentro de ese desarrollo moral, para trabajar la autonomía tenemos que ir transitando dentro de una formación especial que tenemos que ser conscientes como individuos. Entonces, por ejemplo, pasar de la heteronomía a la autonomía. Eso es fundamentalmente lo que se busca para que cuando estemos dentro de una comunidad, nosotros seamos seres capaces de manejarnos autónomamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos un poquito por pasos a conversar. Eh, a veces nosotros tenemos una sociedad en el entorno que se refleja mucho en las copropiedades, mucho se refleja en los edificios. Entonces no puede decir, no es que lo que pasa en mi edificio no pasa en la sociedad afuera. Nosotros venimos de educación, de la casa, venimos y vamos conformando microsociedades y vamos trayendo los problemas que se nos presentan en otras circunstancias o la educación que tenemos en otras instancias, las vamos trayendo a las copropiedades. Entonces decíamos, cuando no hay ley, por ejemplo, todas esas personas o no la respetamos, como pasa, por ejemplo, lo que vemos en los colados de Transmilenio o en unas cosas así, eso sería una anomía, o sea, es una falta de ley, eso es la anarquía total, la gente no respeta nada ni nada de esas cosas. Seguramente eso también pasa en las propiedades horizontales. Hay personas que no respetan, que dañan, que transforman, que roban, que quitan, bueno, que hacen una cantidad de circunstancias de conflicto precisamente por desconocimiento o porque no existen las normas para que se puedan regular. Entonces, digamos que eso sería el peor de los casos. Pero cuando hablamos de heteronomía, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros actuamos en esa parte es porque requerimos un control externo para portarnos bien. Verbi gracia las multas. Si no nos ponen multas, a veces en los edificios dicen, ay, nosotros aquí sí participamos todos porque es que aquí nos ponen multa. Qué pena eso, porque definitivamente empieza a demostrar que moralmente no somos individuos que nos movemos por la responsabilidad, sino porque tienen que ponernos una multa, una sanción, algún castigo para que nos movamos. Entonces, para ir llegando desde ese estadio donde nosotros nos controlan las circunstancias, al llegar a un ser autónomo, el autónomo ya pues desde cierta manera presupone una persona libre, consciente, que toma decisiones basadas en principios de justicia y equidad. Y ahí es muy importante eso porque a lo mejor cuando entendemos eso vamos a encontrar comunidades justas y ya vamos a hablar un poquito de eso. Yo, para ver un poco cómo se va traduciendo desde la heteronomía a la autonomía, cómo nos vamos viendo, para resolver un poco de la inquietud, yo alguna vez cito a Lawrence Kohlberg, que es uno de los teóricos más interesantes en este tema. Y él dice que hay 6 estadios en esa formación, ir pasando desde esa situación heterónoma hasta presuponer individuos autónomos. Dice que el primer estadio son las personas que solo piensan en sí mismas, que cumplen normas por temor al castigo, como les decía ahora, que es un ejercicio que nos movemos por las multas. Vamos a la asamblea porque hay multas, pagamos la cuota de administración porque nos ponen intereses, nos comportamos de cierta manera con nuestras obligaciones porque tenemos algunas sanciones pues, no pecuniarias, etcétera, etcétera. Y sin hablar, solamente voy a hablar del contexto de la propiedad horizontal. Esos son los primeros, esos son, son los primarios. O sea, nos movemos ahí realmente porque esa es una imposición o porque nos ponen, digamos, esas normas para que nos podamos mover
hacia cumplir nuestros deberes, nuestros derechos, nuestros deberes sobre todo, porque también presupone, nosotros a veces decimos tenemos derecho, pero eso presupone deberes. Y para que los cumplamos, entonces nos tienen que poner multas. Ese sería el primer estadio. El segundo estadio, ya si uno va madurando moralmente, entonces dice uno, son los que pueden ayudar a otra persona, pero siempre y cuando haya una retribución. Entonces muestre a ver qué me toca a mí, muestre a ver cuál es qué dinero me corresponde, qué porcentaje, cuál es la parte, cuál es mi interés personal. O sea, siempre vamos pensando en el interés personal antes que el general. Entonces yo me meto al consejo porque necesito arreglar ciertas cosas, o me meto al consejo porque tengo ciertos privilegios, etcétera, etcétera. Digamos que ese sería como un segundo estadio de los 6 que Lawrence Kohlberg más o menos establece para ir mirando cómo se va desarrollando una persona. Y eso lo observamos en las propiedades horizontales permanentemente. El tercer estadio de los 6 es ese buen muchacho, lo llaman el buen muchacho porque él trata de caerle bien a todos, pero se torna influenciable y corruptible, es decir, es bueno para unos y sigue siendo bueno para los otros, es decir, hay dos posiciones contrarias, pero él se acomoda a las dos, entonces muy fácilmente puede generar de una u otra manera irregularidades frente al comportamiento. Ese sería el tercero, ese es menos malo que los otros, pero sigue siendo muy susceptible a que sea manipulable. El cuarto estadio es que no hacen caso a las personas. Estas personas ya no es que me refijan, su comportamiento lo hacen en relación a la imposición de las personas, sino que son apegados a la ley, que cumplen al pie de la letra. Y eso lo vemos entonces, por ejemplo, en el caso nuestro es que la ley 675 dice así, que el manual de convivencia dice así, y entonces se van pegando. Entonces ahí se vuelve un poco más sujetos a lo que nosotros pensaríamos que definitivamente corresponde a la regulación que tenemos para convivir dentro de las comunidades. Y digamos que ahí empiezan a verse un poco las competencias que ya vamos a hablar de ellas, de las competencias ciudadanas, porque al fin y al cabo empiezan a conocer principalmente que existen normas que nos regulan y que pueden cumplir. Y eso está basado normalmente a nosotros nos enseñaban eso y nos decían, mire, esto es la parte del conocimiento, de cómo regularnos en comunidad, etcétera, etcétera. Pero ahora lo más importante no solamente saberlas, sino saber hacer con lo que nosotros nos enseñan. Eso es importante. Ese es el cuarto estadio. El quinto ya vamos avanzando un poco en lo que caracteriza al comportamiento de las personas que vivimos en comunidades. El quinto estadio es esos que buscan crear nuevas opciones de convivencia. Se juntan con los vecinos, con los compañeros y mejoran la sociedad a través de acuerdos o contratos sociales. Ahí ya se empiezan a cuestionar. Yo alguna vez decía, ¿por qué nosotros no hacemos asambleas de convivencias? Para que tengamos un ejercicio de pronto de dualidad, miremos cuáles son las circunstancias en las cuales nos podríamos desenvolver mejor, cómo tendríamos una comunidad con propósito para ver hacia dónde la podemos llevar, etcétera, etcétera. No nos da tiempo, no tenemos tiempo, es decir, todo se nos vuelve una situación muy difícil un obstáculo permanente. Pero en la vida, si uno no disfruta el poquito de existencia que tiene aquí, ni siquiera para saber que en su pequeña comunidad puede darse un tiempo, un respiro para analizar qué es lo que pasa, pues es muy difícil que realmente podamos nosotros establecer por lo menos un plan estratégico de cómo ayudar entre todos a ser buenos vecinos, ayudar entre todos a generar una comunidad que sea sostenible en el tiempo. Y el sexto nivel del desarrollo moral que Lawrence Kohlberg decía, son aquellos que con el desarrollo moral autónomo, con principios éticos universales, digamos que aplican en cualquier parte, sin depender, digamos, de legislación, hacen favores sin nada a cambio. Incluso pueden dar hasta su vida, pero digamos, defendiendo las causas dobles, pero sin dañar a nadie. Eso ya se vuelven universales, autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los buenos gobernantes o buenos ciudadanos van a estar entre el 4 y el 5. Y el sexto incluso ni siquiera gobierna porque son ciudadanos transformadores. Se vuelven ciudadanos transformadores de las comunidades.
Entonces, si nosotros encontramos buenos consejeros, buenos copropietarios, buenos administradores, pues van a estar en un nivel de 4 y 5. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros siempre está pensando en temor al castigo, siempre está pensando en mirar a ver cómo voy yo, etcétera, etcétera. O sea que casi la mayoría de todas esas personas están en los primeros niveles, entre 1 y el 2. El tercero se torna, pues desde luego, un poco influenciable, pero pues desde luego genera una situación que puede ir para un lado o para el otro, así como puede ser susceptible de encauzar situaciones nobles, también puede ser corruptible. Fíjese que cómo es de interesante esto en esto del desarrollo moral, del desarrollo humano, establecer un poco el desarrollo moral de lo que nosotros podremos entender y comprender de lo que está pasando en cada uno de nuestros vecinos, en cada uno de nuestros administrados, en cada una de las personas que servimos, porque digamos que la comunidad en propiedad horizontal, pues se compone de muchos actores y actores que cada uno tiene que tener su rol específico. Eso es un poco como para responder lo que es la autonomía. Fíjese que no resulta tan fácil ser ciudadano autónomo si no tenemos conciencia plena de lo que somos y cuál es el rol que jugamos en una sociedad o en un edificio o en una copropiedad. Y ahí influye, Hernandito, también mucho. Nosotros somos poco dados a autoevaluarnos. Primero, no nos gusta mucho que nos digan que estamos haciendo mal o que nos corrijan. Eso es como escasito. O sea, y uno a raíz de o a fuerza de todo lo que la vida le va enseñando, entonces aprende a veces a medio escuchar y decir, oiga, sí, después uno piensa y dice como que tenía razón, pero en el momento a la mayoría no le gusta que le digan que está haciendo algo malo o que se equivocó. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Pero qué importante este análisis que tú has hecho y esas 6 como categorías. Yo invitaría a nuestra audiencia a que nos hagamos un autoexamen y nos ubiquemos en una de esas 6 categorías y muy seguramente pues no vamos a alzar la mano y va a decir, yo estoy en la 1, eso es poco probable. Yo estoy en la 2, es poco probable. Ya tendríamos que tener un estado de madurez y de responsabilidad muy grande para decir, oiga, yo sí he estado ahí o estoy ahí y lo voy a corregir. Pero sí sería interesante hacernos una autoevaluación a ver en qué estadio estamos, porque ese sería el principio de un cambio. Lo que yo siempre les insisto, el cambio es de adentro hacia afuera. Yo no puedo buscar que mi comunidad cambie si yo no he cambiado y si yo no empiezo por reconocer que pues yo hago parte de ese problema también, ¿o no? Por supuesto, es una transformación consciente. Y esa transformación consciente implica que nosotros estemos en el aquí y el ahora y estemos evaluándonos permanentemente. Eso que dice ustedes entra en una categoría del pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la capacidad de evaluar, analizar la consistencia de los razonamientos. Y sobre todo que es tan importante ahora, porque imagínense que estamos inmersos en una sociedad completamente de fake news y de rumores y de redes sociales que se vuelven criminales. Entonces ¿quiénes de nosotros no han sufrido eso en las sociedades, en los conjuntos, en los edificios? ¿Quiénes de nosotros no han sufrido eso? De pronto que manejan es casi que es un riesgo reputacional a veces, que cuando uno no lo toma claramente por donde debe ser, donde se tome el tiempo para analizar, donde se tome el tiempo para hacer razonamientos, seguramente pues puede uno destrozar a cualquier persona y empieza a deteriorar. Eso es como un cáncer que se va comiendo el órgano. Haga cuenta que el cuerpo humano es todos los que residen ahí. Y ese cáncer empieza a carcomerse hasta que se deteriora completamente la convivencia. No se puede ver unos con otros, hay polarización, etcétera, etcétera. Yo encontré una definición muy bonita a propósito de esa capacidad de evaluar que usted menciona sobre el pensamiento crítico. Entonces decía que es el deseo de buscar, la paciencia de dudar, el afán de meditar, la lentitud para afirmar, la exposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Eso es una maravilla porque uno se pone a pensar y dice, mire, nosotros tenemos que definitivamente entrar a analizar permanentemente todo lo que hacemos. A veces somos muy mecánicos, vamos a trabajar aquí, hacemos nuestra labor, etcétera, etcétera, pero todo lo que está a nuestro alrededor no lo analizamos y no lo encauzamos. Pero
toda esta transformación, indudablemente, empieza ¿por dónde? Por el individuo, por uno mismo, como usted ahora menciona. Si nosotros no somos conscientes de esa transformación, muy difícil vamos a ser capaces de ser agentes de cambio en una sociedad. Y en una pequeña sociedad, imagínense cómo será de gobernar un país o gobernar un territorio. Eso se vuelve todavía más complejo y a veces ni siquiera lo valoramos convenientemente y lo único que hacemos es cáigale, cáigale, mire, la culpa es del administrador, la culpa es del gobernador, la culpa es del presidente. Es decir, todo se vuelve culpable y nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Eso sí que es la capacidad de evaluar ahí, tiene que ser claramente crítica, pero desde el punto de vista del pensamiento lógico. Pero mira, Hernandito, que, bueno, mejor dicho, aquí nos podíamos quedar meses hablando de este tema. Qué interesante, porque es que eso está muy ligado al manejo de las emociones, a la inteligencia emocional, porque es que nosotros nos dejamos gobernar por las emociones y nos dicen A y nosotros subimos como espuma y le decimos hasta la Z y después decimos, ah, de pronto no fue eso lo que quiso decir. O nos mandan un mensaje por WhatsApp, nosotros le ponemos el tonito porque WhatsApp no tiene tono, pero nosotros, y es que mire lo que me dijo, espero, mire. Y entonces empezamos a armar una polémica, o yo lanzo un pensamiento y que dos o tres no están de acuerdo, escriben algo para generar polémica y ahí sí se agarran todos, pero no se detienen a pensar en el pensamiento que era lo que realmente el mensaje central del pensamiento. Y para atacar somos muy rápidos, pero para defender no. Con ese comentario me hace centrar un poco en lo que definitivamente son las habilidades ciudadanas, porque parte de esa clasificación de habilidades son eso que usted está mencionando. Parte de la clasificación de las habilidades es una parte de la parte emocional. Pero digamos que en sí, ¿qué son las habilidades ciudadanas o las competencias ciudadanas? Competencias son habilidades, empezando. Y ciudadanas son, presupone dos cosas, ¿no? Ciudadano es el que vive en la ciudad, pero también el que se comporta como individuo dentro de una sociedad democrática. Fíjese. Y las sociedades suponen también, por ejemplo, en propiedad horizontal, que son democráticas. Entonces qué son esas competencias ciudadanas? Digamos, son esas habilidades, conocimientos, actitudes, que si nosotros las articulamos, posibilitan que actuemos de manera constructiva, fíjese, de manera constructiva en una sociedad democrática. Llámese microsociedad, conjunto, edificio, bueno, si quiere un poco más barrio, etcétera, etcétera, pero ahí nos vamos comportando como individuos. Lo que somos adentro, somos afuera. Lo que estés en su casa es afuera, porque normalmente lo que le enseñan en su casa usted lo transmite afuera. ¿Y cómo se clasifican esas habilidades? En cognitivas, indudablemente, por ejemplo, ahí estarían las funciones ejecutivas como lo que uno conoce, qué es lo que hace como rol en cada uno, la memoria, la atención, la percepción, la motivación, la orientación, bueno, cantidad de cosas, el mismo racionamiento, ahí tiene que estar, digamos, es como un poco la parte dura del proceso. Pero también están las partes emocionales que usted menciona. Las partes emocionales son muy interesantes porque ahí entonces está la cooperación, la asertividad, la responsabilidad, la parte ética, el autocontrol, todas esas cosas que se vuelven interesantes que alguna vez hablábamos como habilidades blandas en una ocasión que también tuvimos la oportunidad de conversar en algunos otros escenarios y que a veces nosotros tomamos muy a la ligera. Y la tercera, fíjese, estamos hablando de cognitivas, emocionales y comunicativas. Usted también hizo un seminario muy bello sobre el tema de comunicación, del tonito, lo que usted habla de cómo expresarnos, cómo manejarnos, cómo decirnos, cómo de cierta manera interrelacionarnos de manera lingüística, sociolingüística, que a veces nosotros eso también lo perdemos, la manera pragmática, o sea, es que la relación entre el enunciado, el contenido y los interlocutores. Usted lo mencionó muy bien, se acuerda que hicimos un ejercicio entre todo lo que era el mapa conceptual de lo que era la comunicación y la psicolingüística, porque también hay un ejercicio de saber cómo interpretar de una u otra manera las culturas. Y nosotros aquí en Bogotá tenemos un reto más interesante porque aquí es una ciudad cosmopolita, vienen de muchos sitios, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que saber cuidar cómo decir, cómo hablar. Eso es como cuidar cómo vestirse, ¿no? Porque uno tiene que dar de una buena manera, una buena impresión. Y eso es muy importante. Entonces,
¿Qué es lo que va a permitir todas estas cosas? Van a permitir vivir mejor, participar en cambios, mejor dicho, es decir, el propósito general de lo que tienen las competencias, básicamente lo podemos agrupar en tres cosas. Primero, digamos, eso de formar ciudadanos tiene que ver primero con relacionarse. Relacionarse, digamos, es pacíficamente, constructivamente con otras personas. Es decir, fíjense que si no sabemos relacionarnos con otros, siempre va a haber conflictos, siempre vamos a tener que revisar se vuelve más importante el manual de convivencia que la cultura general. Entonces ahí a veces es por lo que digo, nos importa más lo que nos impone que lo que nosotros debemos aprender y saber como individuos. Esa sería la primera parte, es el relacionamiento. La segunda parte, digamos, del propósito de las competencias ciudadanas es participar, digamos, activa y responsablemente en todas las decisiones colectivas. A veces llega uno a las asambleas y dicen, ¿quién se va a postular para el Consejo de Administración? Nadie. Mire, puede usted desarrollar un ejercicio rápido en la asamblea y llega a ese punto y se tiró todo lo que se había gastado antes en tiempo, se lo gasta ahí porque ahí presupone, ahí empieza a ver y desnudarse el tipo de comunidad que hay. Evidentemente ni participa, ni es, digamos, responsable frente a las mismas, ¿cómo se llama? Responsabilidades que le genera estar como copropietario dentro de una sociedad. Y ahí están escritas y de pronto hasta a veces ni las conoce. Entonces es relacionar, participar y finalmente es desarrollar la identidad propia, porque es que allí no solamente hay muchas formas de pensar, entonces ahí lo que vamos a tener es que valorar y respetar a los demás, es decir, encontrar que ahí nosotros no vamos a hacer discriminación de ninguna especie. Y eso nos va fortaleciendo enormemente. Entonces ahí es como lo que digo, no es solamente conocerlas, sino saberlas y saber hacer con lo que sabemos. Entonces ahí es muy importante que seamos conscientes en la forma como relacionamos. Y hay un tema bien interesante porque ya sé que el tiempo es un poco corto y aquí ya estamos prácticamente cerrando, entonces yo quisiera hacer este análisis que me parece muy interesante. Cuando a nosotros, por la parte, digamos, del conocimiento, siempre nos han enseñado. Entonces, ¿se acuerda cuando decíamos en la urbanidad de Carreño, etcétera, etcétera? Y ahí nos daban una cantidad de tips para comportarnos bien. Entonces ahora no solamente basta eso, es que hay que saber qué es lo que tenemos que hacer con eso y practicarlo y hacerlo y mostrarnos y definitivamente casi que educar con el ejemplo. Eso es muy interesante. Entonces, a nosotros nos enseñaban civismo. ¿Qué era el civismo? Era el comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública, privada, incluso en el caso nuestro es casi que público-privada, porque de lo que pasa por fuera de nuestro apartamento es público dentro de una sociedad pequeña, pero es privado porque es un contexto dentro de un marco regulatorio que es excepcional en la ley. Entonces, digamos que ese es el civismo que nosotros teníamos y que practicábamos en ese tiempo. ¿Y qué era el ciudadano? El ciudadano, pues, era un natural o vecino de una ciudad, en el caso, por ejemplo, es de la sociedad, pero también presupone un miembro de una comunidad. ¿Qué? Tiene derechos iguales, las mismas oportunidades, de influir dentro del destino, ojo, de influir dentro del destino de la comunidad. Y supone obligaciones para ejercer sus derechos, como antes lo mencionaba. Entonces, ¿qué era la urbanidad de Carré? Entonces, era caracterizar la atención, la cortesía, el buen modo, el acomodamiento, la convivencia, el respeto, la conciencia social, todo eso. Pero eso eran épocas anteriores. Imagínense, épocas cuando a uno le decían, mira, hay que subirse a la andena, hay que saludar, en ese tiempo ni siquiera edificios habían cuando estaba Carreño aquí en este ejercicio. Hoy en día la urbanidad, o sea, las características, digamos, de la calidad de vida que nosotros estamos y los retos que hoy tenemos son diferentes para la interacción social, somos muy diferentes. La modernidad es una cosa, la educación es otra cosa, la asertividad implica otros retos más importantes, todo el movimiento social que se da son diferentes. Imagínense que en el 2000, para hablar solo de Bogotá, existían 900.000 predios. Hoy en día, 2.600.000 predios. Quiere decir que la ciudad creció por lo menos casi 3 veces. Y en ese orden de ideas, hacer urbanidad moderna, mire el rezago institucional tan delicado que hay. No existe en los colegios, en la escuela pública, ni la escuela privada,
algo que nos enseñe urbanidad, de cómo esa transformación social nos tiene que generar un relacionamiento y aprenderlo y practicarlo permanentemente. Entonces, ni siquiera hay una política pública que genere una inmersión importante en la sociedad para que nos comportemos bien. De ahí que tenemos tantos problemas y tantas dificultades a la hora de relacionarnos en la propiedad horizontal. Por eso es que, como les decía al principio, nuestros colegas se quejan muchísimo porque administrar ahora es tan complejo, tan difícil, se vuelven retos tan complicados, sobre todo por la intolerancia, por la dificultad de las personas, por esa falta de autonomía de esos seres humanos que integran nuestra sociedad. Por eso es que tenemos un país convulso, por eso es que tenemos una cantidad de deformación y de inequidad que definitivamente no podemos atender porque mentalmente nosotros tenemos individuos que son muy difíciles, que no están preparados y que ni siquiera el Estado ha ido organizando, digamos, metodológicamente para mejorar esas cordialidades que pues son derivadas de la educación y en un evento urbano que es totalmente diferente al que teníamos en esa ocasión, que era muy bueno y que lo estábamos practicando, pero que ahora ni siquiera como reto existe. Por eso es que hablábamos con los sociólogos y psicólogos de algunas universidades la importancia de que empecemos a trabajar en la educación al interior de la sociedad, en nuestras nuevas formas de relacionamiento. Hernandito, definitivamente este es un tema espectacular y yo quiero preguntarte si dentro de 8 días nos puedes acompañar con la segunda parte, porque estoy segura que todos tenemos muchas cosas inquietos, porque es un tema de mucha actualidad, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo y falta mucho. Es un tema bastante extenso, no sé si en 8 días tengas alguna ocupación y si no en 15 días, pero sí debemos hacer una segunda parte. Pues por supuesto, lo conversamos. Para mí será un placer poder conversar y compartir un poco de esto que sufrimos permanentemente. Será interesante hablar de casos prácticos, algunas cosas que hemos vivido y ojalá que algunos de los que participan aquí empecemos a actuar y analizar cómo podemos mejorar realmente nuestras comunidades, cómo podemos ser actores de transformación. Es Eso es que muy interesante. escuchándote, se me ocurre a mí que nosotros como administradores, como parte de ese engranaje, tenemos una herramienta muy poderosa en las manos, pero tenemos que empezar por dejar un poquito la apatía y la pereza. Porque, por ejemplo, en los conjuntos donde hay tantos niños, en vez de nosotros desgastarnos a veces con chismes y con tanta cosa que sale de los adultos, que eso es una tarea titánica, pues reeducarlos. Yo diría que casi que imposible, porque me he tenido que dar por vencida, aunque sigo insistiendo. Yo paso y saludo y no me contestan, yo sigo saludando y me dice, ¿usted es que es boba? ¿Y para qué lo saluda? Le digo, "No, es que ese no es mi problema, yo cumplo con mi parte, yo saludo". Pero nosotros podemos empezar una labor muy linda con los muchachos de los conjuntos, los niños y los adolescentes. Nosotros habíamos iniciado un programa para niños, pero no tuvimos la acogida y creo que lo vamos a volver a retomar este año, y es hacer eventos con esos niños y empezarlos a educar, porque nos quejamos que ya ninguna parte da en la urbanidad de Carreño, que civismo no enseñan, que no se le puede hablar al niño duro porque entonces lo traumatiza, que no lo puede mirar feo porque lo demandan. Entonces, si tenemos la herramienta en las manos, hay que saberles llegar, indagar qué le gusta a esos muchachitos, porque la mayoría están solos con las empleadas y en el mejor de los casos con las abuelas. Involucrémoslos, empecemos a educarlos y armemos como esas pequeñas localidades, alcaldías conformadas por los niños. Ellos les gusta eso, saquémoslos un poquito de esas tabletas, de esos teléfonos, de la televisión y pongámonos ese reto y hagamos una prueba piloto en Bogotá, los que estamos aquí o en la ciudad que estén, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cartagena. En Cartagena Horacio hace un trabajo espectacular con Edifito, porque él entendió y está trabajando en eso. Entonces, pongámonos ese reto. Vamos a empezar a hacerlo. Hernando también con su empresa creó una tuna o algo así. Involucra a la gente y tiene, o sea, tenemos ejemplos muchos,
pero tenemos que dejar la apatía y la pereza, porque a veces nos limitamos, como nos pagan tan mal, cosa que cada uno acepta, entonces no se debería quejar, porque si a usted le ofrecen 200.000 y usted los acepta, pues a mí me puede, si usted me viene, yo le digo, venga, ¿cuánto vale su trabajo? Y usted me dice, 400, y yo le digo, pero es que hay uno que me lo ofrece en 300, y usted me dice, no, yo lo hago en 300, entonces yo estoy aceptando esos honorarios. Así que la decisión es de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a ser responsables y parte de las competencias ciudadanas, creo que el centro es ese, la responsabilidad, ¿o no, Hernandito? Desde luego ahí hay parte de ese ejercicio de, de, de entendernos como ciudadanos, es precisamente que seamos autónomos. Y dentro de la autonomía está la responsabilidad. Mire, yo a veces pienso que nos actuamos como súbditos, ni siquiera como ciudadanos. Entonces es como que lo que nos imponen hacemos, pero no somos conscientes de cuál es nuestro papel, el rol que jugamos en la sociedad, precisamente por todo lo que acabamos de hablar. Yo tengo, por lo que usted me dice, podría ser muy interesante encontrar algunos casos, digamos, de cómo nosotros estamos actuando para ir formando ese tipo de actitudes dentro de la comunidad que nos permiten ser cada vez mejor. Si todos los administradores empezáramos a trabajar así dentro de las pequeñas sociedades que manejamos, seguramente vamos a terminar haciendo un país mejor. Transformaríamos este país, seguramente. Entonces sería interesante, por ejemplo, esos casos específicos que usted está mostrando y todo eso, por lo menos empezar a hacer visible lo que hacemos nosotros como administradores en el quehacer del día a día. Y sería muy interesante empezarlos a analizar aquí dentro de este espacio que me parece muy bonito. Espectacular y yo sé que aquí dentro de nuestra audiencia hay muchos que ya están haciendo un trabajo muy interesante, pero están allá calladitos, ocultos. Empecemos a sacarlos a la luz. Aquí está propio, aquí están estos medios, estos programas. Entonces, envíenos ustedes tienen mis contactos del periódico, empiecen a enviarnos esas historias. Y entonces los llamamos, les dimos, mire, tal día vamos a hacer un programa para que usted cuente su experiencia y nos cuente cómo lo logró, porque eso es importante. Ustedes saben que propio no saca que mataron a no sé quién, que lo hirieron, que no, eso no. Nosotros nos encargamos de contar las cosas lindas, el trabajo excelente que hacemos la mayoría. Hay malos, pero son muy pocos. Entonces, ahí tienen una herramienta en las manos, por favor, contémosles cómo lo lograron, cómo empezaron, qué precio pagó usted para alcanzar lo que tiene hoy. Entonces, Sí, y también, Luz Dari, de pronto esa casuística que a veces tenemos nosotros ahí como retos que no hemos podido resolver y que entre todos podemos de alguna manera dar alguna idea o por lo menos la experiencia traducirla o de cierta forma entregársela a las personas que tienen esas dificultades para que esos retos pues les sean más fáciles en un momento determinado soportar. Pues muy claro, bien, excelente. eso es o sea, a mí el programa de hoy, todos me han encantado, pero este me fascina porque es un tema que me apasiona. Y bueno, para dentro de 8 días hablamos a ver si tenemos la segunda parte de este hermoso programa. Agradecerles, invitarlos, ahorita lo subimos a YouTube, les envío el link, los invito a que lo compartan, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de propio. Necesitamos subirle suscripciones y que activen la campanita para que les lleguen los mensajitos cuando va llegando el, cuando subimos nuevos videos. Y agradecerles enormemente, Hernando, muchas gracias por tu generosidad y hasta dentro de 8 días que nos volvemos a encontrar. Gracias a todos. Listo. Bueno. Bueno.